Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este hermoso video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes bloquear la pantalla de tu celular si es que se te ha dañado por alguna razón el botón de bloqueo. Cómo puedes aún sin este botón funcionando, puedes bloquear la pantalla de tu celular. Tú sabes que es así que se bloquea la pantalla de los iPhones, simplemente haciendo tap en este botón. Pero ¿qué pasa si se daña este botón? No te preocupes, que en el video de hoy te traigo dos soluciones para poder bloquear tu pantalla aún sin ese botón. Antes de comenzar con este bello y hermoso tutorial, te invito a que te suscribas a este bello canal para que no te pierdas los futuros videos que estaré haciendo, además de los videos que ya se encuentran publicados aquí. Así que si tienes cualquier duda, problema o inconveniente, no dudes en suscribirte, que cualquiera que sea tu problema puede que se encuentre la solución aquí. Bien, como ya te dije, en el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes bloquear la pantalla de tu celular sin necesidad de usar este botón. Ustedes saben que existe una opción desde el iPhone 10 o el X, como muchas personas le llaman, para poder encender la pantalla solamente haciendo tap en ella sin necesidad de hacer clic en el botón. Ustedes saben que como Apple a partir del iPhone 10 eliminó el home button o el botón de inicio, pues antes uno prendía la pantalla haciendo clic en el botón, y pues ahora añadieron esta función de poder tocar la pantalla con un tap para poder activarla sin necesidad del botón de bloqueo. Pero en el caso contrario, en el caso de que tengamos la pantalla ya desbloqueada y queramos bloquearla cuando terminemos de utilizarlo, ¿cómo lo hacemos? Aquí te voy a enseñar dos formas muy fáciles de poder lograr esto. La primera forma va a ser muy simple. Bueno, ambas formas serán muy simples, pero la primera va a ser algo que ya tienen todos los iPhones, y es el Assistive Touch. El Assistive Touch es este botoncito que anda flotando en la pantalla de los iPhones, que muchas personas quizás a su alrededor lo tengan activo. Pues te voy a enseñar, solamente tienes que irte a configuración, deslizas hasta donde dice accesibilidad, le das aquí a tocar. Pues aquí dentro del menú tocar vas a poder ver una opción que dice Assistive Touch, está aquí en este caso mío apagado, solamente hay que darle a esto para poder encenderlo. Como pueden ver, aquí aparece un botón flotante, el cual yo puedo colocar en cualquier lado de la pantalla que yo quiera, y me va a servir para hacer diversas funciones. Dentro de estas funciones se encuentra el bloqueo de pantalla. Como pueden ver, aquí hay unas opciones que dicen acciones personalizadas. Si le damos aquí, al tocar una vez vamos a agregar una acción. Si le damos al tocar dos veces, agregamos otra acción. Si le damos presión larga, agregamos otra acción. Por ejemplo, la acción al hacer presión larga, como pueden ver, está aquí configurada para que nos lleve al inicio. Les voy a enseñar. Si yo presiono largo el botón, nos lleva al inicio, porque así está configurado. Entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si queremos bloquear la pantalla con el Assistive Touch, le damos aquí a donde dice tocar dos veces para seleccionar esta opción. Pues ya como pueden ver, yo la tengo seleccionada. Bloquear pantalla, hay muchas opciones como abrir el menú, agitar, el alcance táctil, análisis, bajar volumen. Hay muchísimas opciones entre las cuales podemos seleccionar para cuando toquemos dos veces este botón flotante. Pero en este video vamos a seleccionar esta que dice bloquear pantalla, como pueden ver, y les voy a demostrar cuando tocamos dos veces el Assistive Touch se va a bloquear la pantalla. Esto es una manera bastante fácil de poder bloquearla sin la necesidad de usar el botón, ya que muchas veces este botón se nos daña. Y por eso esta es la razón que estás viendo este video. Pues si tienes este botón dañado, si este es tu caso, pues solamente debes tener este botón aquí siempre configurado para cuando toques una o dos veces o las veces que quieras, podrás bloquear la pantalla. No solamente al tocar dos veces, podemos hacerlo también al tocar una vez, como pueden ver. Miren, voy a seleccionar donde dice ninguno, bloquear pantalla. Cuando toco una vez, se bloquea la pantalla. Así es más fácil para todos. Les voy a mostrar una vez. Toco una vez y se bloquea la pantalla. Ya eso reemplaza al botón de manera directa. Y la otra forma que te voy a enseñar para poder bloquear tu pantalla es sacándole provecho a esta función de hacer doble tap en el botón trasero, o el botón trasero, digo así entre comillas porque en realidad no es un botón, son simples funciones tácticas de nuestro celular. Son los mismos pasos que con el Assistive Touch. Nos vamos a accesibilidad, luego a tocar. Dentro de este menú tocar, vamos a darle aquí deslizando hasta abajo, hasta donde dice toque posterior, que en este caso lo tengo apagado, pero le vamos a hacer clic y se nos van a presentar aquí dos opciones de toque posterior, al tocar dos veces o al tocar tres veces. Vamos a seleccionar la que dice dos veces, ya que es más fácil. Y pues aquí seleccionamos una función que va a realizar nuestro celular cuando le toquemos dos veces. En este caso vamos a seleccionar bloquear pantalla, como pueden ver está seleccionado. De este modo, cuando yo hago doble tap aquí, la pantalla se bloquea. Miren, una vez más. Y así es una forma bastante buena de bloquear la pantalla
si tenemos este botón dañado. Tú decides cuál de estas dos formas te funciona mejor, si con el Assistive Touch, o sea el botón flotante en pantalla, o con el doble tap en la parte posterior de tu celular para que la pantalla se apague o realice cualquier otra función. Así que nada chicos, esto básicamente ha sido todo en cómo bloquear tu celular si es que se te dañó el botón de bloqueo. Si te ha parecido interesante o te ha gustado este video, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos contenidos, y si te ha gustado no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal. Una vez más, muchísimas gracias por mirar y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.